Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este hermoso tiempo donde podemos seguir creciendo juntos con la palabra de Dios, donde podemos edificarnos, podemos abrazar el plan, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, poder conocer más de Él, poder conocer más de su palabra, que en realidad es lo más importante que nos puede pasar y es el regalo más grande que tenemos. Muy bien, vamos a hacer una sencilla oración y vamos a comenzar compartiendo algo hoy que es bastante fuerte, bastante candente, bastante especial. Va directo, como decimos, molestando a algunos de nosotros a la yugular. Entonces, que sea edificación es algo que, la verdad, llevo muchos meses siendo bendecido, confrontado, edificado con esta palabra. No fue algo que simplemente el Señor me dio cuando me senté a escribir esto. Ha llevado tiempo, ha sido un cada vez añadirle más y más porque he sido el primero en ser formado, ser probado he sido el primero en tener el privilegio y el regalo de poder edificarme con esto. Es palabra que ha bendecido mi vida, es palabra de Dios y así como ha bendecido, sigue y seguirá bendiciendo mi vida, pueda bendecir la vida de ustedes. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Señor Jesús, te ruego y te pedimos juntos como hijos que tú nos hables, Padre, que prepares el terreno de nuestro corazón para recibir tu palabra, que no quede en meras o simples emociones, sino que realmente podamos convertirnos en hacedores, practicantes de tu palabra, Señor, que donde pise la planta de nuestros pies, donde entremos o salgamos, en todo lugar, podamos dejar tu nombre en alto y puedan ver que somos tus hijos, podamos resplandecer con tu luz y ser la sal para este mundo tan insípido que tanto te necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que tiene por título del estado de tu fe, la calidad de tu adoración. Ahora, vamos a tratar de entender un poquito que, bueno, si bien el título encierra varias cosas o es bastante claro, dependiendo del estado en que se encuentra nuestra fe cristiana, dependiendo del estado en que nos encontremos espiritualmente, dependiendo del estado en que se encuentra nuestra relación y nuestra comunión con Dios, eso determinará la calidad de nuestra adoración. Ahora, quizá la primera pregunta que puede surgir referente a esto es, ¿por qué es importante adorar? ¿Qué trascendencia o qué importancia, qué valor tiene la adoración en la palabra de Dios, en la vida cristiana? ¿Qué connotación? ¿Será que es necesario? ¿Será que es importante? Y esta pregunta, ¿será que lo estoy haciendo? Ha sido algo que realmente me he preguntado durante mucho tiempo y quiero que podamos entender como adoración que no hay nada más lejos de entender como adoración, como música, simplemente es una expresión. Y hoy más que nunca, donde todo se mueve a través del internet, donde todo es masivo, donde todo es mucho, donde muchas veces se transgiversan, se dañan, se quiebran las cosas o los mensajes, donde pareciera que importa más el entretenimiento que realmente el sentido genuino o los principios y la verdad de lo que la palabra de Dios enseña, donde tristemente pareciera que en la juventud cristiana alrededor del mundo, si no hay entretenimiento, entonces no tiene sentido ser cristiano. Si el mensaje no me entretiene, si el tiempo en la iglesia o aún en internet, si no es entretenido el mensaje, si no me dicen lo que quiero escuchar, es aburrido. Y creo que no hay nada más lejos de la verdad que eso, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios corrige a sus hijos, Dios al que ama corrige, Dios a sus hijos realmente siempre estará interesados en formarlos, en pulirlos, en romper odres viejos, hacer odres nuevos y llenarlos de vino nuevo. No, Jesús dice que vino a buscar lo que se había perdido, ¿sí? A buscar eso por lo que nadie daba nada, para avergonzar a aquellos que creen que lo tienen o que son todo. Y eso somos nosotros, tenemos ese privilegio de poder mirar atrás y decir, Dios mío, gracias porque llegaste a mi vida, porque sin ti realmente no tendría valor, no tendría sentido seguir adelante. Y hoy tenemos ese regalo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, vuelvo y lo reitero, no hay nada más lejos, no hay nada más lejos de una vida cristiana que confundirla con entretenimiento o adoración, confundirlo con entretenimiento. No que el entretenimiento sea malo, no. No me refiero a eso, no hay nada más espectacular que poder disfrutar lo que hacemos. Claro que sí, no me malinterpreten, pero el problema es cuando le damos la extrema importancia a poder tener los tiempos donde debemos predicar la palabra, donde debemos crecer espiritualmente y tomarnos simplemente el tiempo por hacer algo que nos entretenga, que a la larga no va a tener gran trascendencia y mucho menos la tendrá cuando tengamos que, lo hemos venido compartiendo, enfrentarnos cara a cara con una tentación, con un pecado y
no tengamos la fuerza para vencer, ni la sabiduría, ni el temor de Dios. ¿Me siguen hasta acá? Por eso el título de hoy es del estado de tu fe, la calidad de tu o de nuestra adoración. Por eso quiero que me acompañen. Hoy va a ser un tiempo donde vamos a leer bastante la palabra de Dios. De eso se trata este tiempo. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 16. Este pasaje es interesante. De hecho, si leemos desde Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar que la palabra de Dios habla y profundiza grandemente sobre el tema de la fe. Y dice que Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es la fe. ¿Sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un pasaje bíblico, un versículo muy trillado, muy conocido, pero muy importante. Y lo encontramos en el capítulo 11, donde también se habla de las grandes hazañas y de las grandes cosas que hicieron hombres siendo usados y siendo guiados, dirigidos por la presencia y por la palabra, por la gracia de Dios, porque se atrevieron a creer en las palabras de Dios. Y es ahí donde quiero que entremos primeramente. ¿Por qué hablamos de que el estado de nuestra fe va a determinar la importancia o la calidad de nuestra adoración? Primero, necesitamos tener fe para creer en las palabras de Dios. Cuando tú y yo le creemos a Dios, es en esos momentos donde podemos vencer el pecado. Es en esos momentos donde podemos vencer. Es en esos momentos donde podemos recibir las bendiciones que Dios tiene. Es en esos momentos donde comenzamos a vivir la vida cristiana. La vida cristiana no solamente se comienza a vivir cuando le dices a Jesús, te recibo como Señor y Salvador, y haces una oración y maravilloso y aceptas que te arrepientes de tus pecados y dejas el pasado atrás. Ahora viene lo más importante y lo que muchas veces no sé por qué no dicen, lo más difícil es empezar a vivir una vida de fe, donde vas a no solo creer que Diosito nos va a bendecir, no, donde lo primero que tienes que creer es que si Dios dice vive en santidad, abraza esa palabra. Porque si Dios dice que vivamos en santidad, que busquemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios, significa que vamos a ser probados, significa que vamos a ser tentados. Y es en esos momentos donde somos probados, donde somos tentados, que debemos usar la palabra. Y hoy vamos a hablar y vamos a ver ejemplos de eso. Pero ahora quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 6 y al 16, perdónenme. Y dice lo siguiente: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y miren esto tan especial y tan importante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Mire lo que dice la palabra. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, bueno, sin la disciplina que todos reciben, dice, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Pues de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y miren acá lo que decíamos recién, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura, dice, brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por
un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Bien, y este pasaje encierra muchísimas cosas, pero sobre todo encierra cómo debemos vivir y cómo debemos cuidarnos y cómo debemos cuidar nuestra fe. ¿Me siguen hasta acá? Habla mucho y pasaje central o punto central, lo que Dios, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros. 2, nos alienta a que nosotros no hemos tenido ni tendremos que llegar a padecer de tal manera como Jesús lo hizo y derramar sangre. Nuestra sangre sea derramada, ¿cierto? Probar y sufrir de esa manera. También dice que Dios, como realmente nos ama y nos tiene como a hijos, no solo como amigos, sino como hijos, nos disciplina. Y si Dios habla de disciplina, si Dios habla de amor, si Dios habla de corrección y si Dios habla de un sacrificio que Él hizo por nosotros, lo que significa esto es que vamos a ser probados. Es que vamos a pasar por problemas. Otro pasaje de la Escritura nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero no temamos porque Dios ha vencido ese mundo. Por otra parte, no solamente nos deja ver esto, sino que Dios, llegando al final de este pasaje, nos invita a literalmente a que no cambiemos todo eso que Dios nos ha entregado, a que como Esaú no cambiemos todo esto que Dios nos ha dado por un plato de lentejas, por un placer momentáneo, por entretenimiento momentáneo. No confundamos las cosas. También habla de que la importancia de la santidad y que el no dejar que raíces de amargura broten en nuestras vidas, pensar mal de otros, amargarnos la vida creyendo que ¿por qué este me hizo esto? He escuchado, es tristísimo. He visto en la iglesia jovencitos, parejas de novios, de amigos, familias, hijos a padres, padres a hijos, decirnos cosas como no sé si te puedo perdonar. Pensemos por un instante si tan solo Jesús se parase frente de nosotros y nos dijera no sé si te puedo perdonar. Cosas tan graves de esa índole. Por Dios, Jesús fue a la cruz, perdonó nuestros pecados, se entregó por completo por nosotros. Hizo todo y más de lo que nadie alguna vez hará por nosotros. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de decir, no sé si te puedo perdonar? O estar solo en tu cuarto y sentir que Dios no te perdona, o no perdonarte a ti mismo. Vuelve a la presencia de Dios si es necesario y entiende esto. Es importante que cuidemos el estado de nuestra fe. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, entendiendo esto, podemos ver y entender, seguimos, y quiero que me acompañen en ese mismo Hebreos capítulo 12 al versículo 28, para entender qué coherencia, de qué manera está ligado lo que estamos hablando del estado de nuestra fe, cómo vivir nuestra vida cristiana, qué importancia o qué papel juega eso con la calidad de nuestra adoración. Quiero que lo entendamos. En ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, pero finalizando el último versículo, versículo 28, dice lo siguiente: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, y se refiere a recibir ese reino de Dios, se refiere a recibir esa vida eterna, seamos agradecidos. No sé si recuerdan, pero hace poco estuvimos hablando de la importancia de la gratitud. Vuelvo y lo reitero. Así que nosotros que estamos recibiendo esa vida eterna, ese reino de Dios, que no va a pasar, que es inconmovible, que no se mueve, que está ahí, seamos agradecidos. Ahora miren esto, inspirados por esta gratitud, y quiero que escuchen esto, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Adoremos a Dios como nos parece. Adoremos a Dios como un fulano nos enseña, como los medios en el internet, como el predicador de turno más preocupado por entretenernos que por predicarnos nos enseña. O por como dice la palabra de Dios, adoremos a Dios con temor reverente. Sé que son fuertes las palabras, no las digo yo, están en la Escritura. Dios pide, Dios manda, Dios instruye, Dios enseña y nos da el regalo y el privilegio de entender el papel tan importante que juega la fe y la adoración en la vida cristiana. Pero Dios nos muestra que no debemos adorar como queremos, como nos parece, y mucho menos cuando lo creamos necesario. Debe ser siempre, y debe ser un estilo de vida, no una canción cantada, no palabras que se las lleva el viento.
Dios lo dice en su palabra y lo seguirá diciendo. Dice, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Podríamos profundizar mucho más y tocar otro tema tan grande como el aspecto de la gratitud y decir que sin gratitud es imposible que podamos adorar y llevar una vida de temor reverente. Claro que sí, ahí también lo dice. Pero sin desviarnos de este tema, quiero decirte una vez más, ¿cómo está tu fe? ¿Qué tanto estás creyendo en las palabras de Jesús? ¿Qué tanto crees en esas palabras? Jesús dice en Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Tienes fe para creer esto? ¿Crees en la palabra de Dios cuando dice, ámame? Dice Jesús, con todo tu corazón. ¿Estamos amando a Dios con todo el corazón? ¿Estás amando a Dios con toda tu alma? ¿Dios tiene lugar en tus emociones? ¿O hay alguien o algo más que necesitas? Que Dios no es suficiente. Que pareciera que hasta que Dios no consiente, no suple esa necesidad emocional, no eres feliz. Eso te muestra que Dios no ocupa el primer lugar. Has creado dependencia de alguien o de algo en tu vida, hábitos en tu vida, personas. Y si eso te falta o si no salen las cosas como tú quieres, ¿no eres feliz? ¿Qué es lo más importante? ¿Quién ocupa el primer lugar? Porque la palabra de Dios dice que debemos creer, debemos tener fe para creer en las palabras de Dios. La palabra en otro pasaje dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Necesitamos creer en las palabras de Jesús, pero no solo para recibir esas bendiciones que tanto le pedimos, porque esas bendiciones nunca van a llegar realmente si no vivimos una vida de obediencia, de entrega, de adoración, una fe que va en aumento y no que decrece. Por eso, este pasaje tan maravilloso, donde necesitamos tener fe para vivirlo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y esta parte me fascina porque es donde más trabaja Satanás, y con toda tu mente. ¿Qué pensamientos te gobiernan cuando duermes? Cuando meditas mirando el techo de tu cuarto, cuando estás solo, no sé, cuando te duchas, te lavas los dientes, momentos cruciales donde estás solo, ¿en qué piensas? ¿En quiénes piensas? ¿Cómo piensas? Esto gobierna nuestros pensamientos. ¿Estás amando a Dios? ¿Piensas mal de otros? ¿Sospechas? ¿Tienes ese don de sospecha? ¿A dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Y cómo está nuestra adoración hacia Él? Acompáñenme, ahora sí, a algo tan especial que se encuentra en el libro de Mateo. Perdónenme, no, ese era el que estábamos leyendo, Mateo 22:37. Vamos a ir a Apocalipsis. Quiero hablar de la importancia de la adoración. Quiero llegar a este tema. Como les decía en el inicio, la importancia que tiene la adoración en nuestra vida. Porque es necesaria. Porque te quiero dar un gran tip, un gran secreto, no sé si nunca te lo dijeron. Eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Adorar al Señor, estar con el Señor. No solo levantar cánticos, solo Dios sabe cómo será eso allá arriba. Pero vamos a ver, como dicen por ahí hoy, como dos spoilers de algo que estaremos haciendo. Y lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Hay muchos pasajes. De hecho, cuando estaba leyendo y preparando este mensaje a lo largo de los meses, semanas y días, me encontré particularmente solo en un día con 18 versículos que hablan acerca de la adoración, de la alabanza, de la gloria, de la honra, del honor, de todo lo que le daremos a Dios cuando estemos en la eternidad o en el reino de los cielos, porque nuestra vida eterna comenzó desde el momento no solo en que lo recibimos como Señor y Salvador, sino desde el momento en que decidimos dejar nuestro viejo hombre, nacer de nuevo y vivir para Él practicando su palabra. Pero, quiero leerte 2 versículos y spoilearte un poquito de la importancia de la adoración, y realmente es algo que haremos toda la vida. Por eso entristece y si se duele mi corazón, no sé cómo se pondrá el de nuestro Padre, cuando vemos personas flaquear, cuando veo jóvenes que en el tiempo, si bien la adoración con música es solamente una herramienta o una pequeña parte que representa adoración, también determina cuánto creemos a Dios, porque encontramos en la palabra de Dios muchos pasajes donde Él nos anima y nos dice que adoremos, que cantemos, que levantemos cantos, himnos al Señor,
que nos consolemos, que nos animemos unos a otros con esos cánticos bíblicos, que levantemos canciones de adoración, de alabanza, que engrandezcan, que declaren las grandezas de nuestro Dios en lugar de agrandar nuestros problemas. ¿Me sigues hasta acá? Entonces es triste cuando veo jóvenes flaquear, jóvenes con sus manos en los bolsillos, jóvenes tropezar siempre con la misma piedra, aún adultos, un montón de vidas que no están dispuestos a morir al no me es que no me parece, es que hoy no lo siento, es que hoy no quiero, es que no. Y siempre excusas y excusas y excusas, es que yo soy así. Esa no es la respuesta correcta, porque para eso vino Dios a nuestra vida, para transformarnos, hacer de nosotros algo y alguien totalmente nuevo y diferente, que le dé gloria, que le dé honra. Y lo vamos a comprobar. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 7, versículos del 11 al 12 dice: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Mire lo que dice, adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Y dice, por los siglos de los siglos. Esto lo haremos por los siglos de los siglos. Y dice, amén. El dar adoración, el dar gloria, luego acá dice sabiduría, acción de gracias, como lo leíamos hace un instante, honor, poder, fortaleza, todo dice que será a nuestro Dios. Algunas veces, no. Dice por los siglos de los siglos. Si no entiendes eso, no sé qué clase de vida cristiana estamos pretendiendo vivir. Porque Dios nos llamó a darle lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, siempre. No cuando queremos, no cuando nos parece, no importa si estamos débiles, si estamos fuertes. Obviamente será más fácil si estamos fuertes en Él, y ahora lo vamos a ver. Pero voy a enfatizar este pasaje de Apocalipsis 7, 11, 12 en otro que se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, 11 al 14. Dice lo siguiente: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria nuevamente y el poder, y otra vez por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaban amén, y los ancianos se postraban y dice, y adoraban. ¿Te das cuenta de la importancia de la adoración en la vida cristiana? La importancia de que, voy a decirlo de esta manera o parafrasearlo, si hay una fe muerta, ¿cómo podrás ver al Dios vivo en tu vida? ¿Me sigues hasta acá? Bien, acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8. Y quiero que podamos darle fuerza a eso que estamos compartiendo. Porque decía que si Dios dice ciertas cosas en la palabra es porque seremos formados o probados, porque así también fue con Jesús. Y si fue con Jesús, será con sus hijos. Quiero mostrarte algo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 5 al 8. Y voy a ser breve, no voy a leer todo el pasaje, sino una pequeña porción de cuando Jesús estuvo en el desierto y se encontró con Satanás. Y podemos ver la fe del Hijo de Dios y podemos ver su enfoque, su carácter, su temple, su perseverancia y sobre todo su deseo de querer agradar, obedecer y amar a Dios Padre y hacer la voluntad de Dios. Muy bien, miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo del 5 al 8. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo.
Dice que el diablo le dijo a Jesús, sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, escuche esto, si me adoras, adoración, todo será tuyo. Y antes de continuar, quiero preguntarte, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás esperando que se cumpla o que pase en tu vida para sentirte pleno, para sentirte feliz, para sentirte lleno o llena, para sentir que tu vida tiene sentido? ¿Jesús es suficiente? ¿Tiene sentido tu vida solo con poder decir, wow, soy hijo, soy hija de Dios, no hay nada mejor? Hey, el Dios del universo dio su vida por mí, su gracia, siendo pecador me alcanzó, no hay nada más grande que eso. ¿Tiene valor eso para nosotros? Porque si eso tiene valor, tu fe tendrá valor, tu fe tendrá poder, tu fe tendrá sentido para poder vencer. Si no, ¿qué estamos buscando? Porque acá hay algo muy delicado y pareciera ser un secreto, pero no lo es. Es secreto para los que no se toman el trabajo de ir a la palabra de Dios. Y es que entiendas que Satanás, que el diablo le fue dado poder y autoridad sobre esta tierra. Puede hacer lo que quiera, pero no puede hacer lo que quiera en aquel que le ha entregado su vida a Cristo. Y ahora fue comprado con precio de sangre. La sangre del Cordero, la sangre del Rey de Reyes, la sangre del Salvador, la sangre del mejor padre, del mejor amigo que puedes tener, que se llama Jesús. Cuando eso pasa, ni ese que tiene poder, dado por el mismo Dios que nos salvó y entregó su vida, no podrá tocarte, no podrá hacer daño. Pero depende del estado de nuestra fe. Y si estamos dispuestos a arrodillarnos y adorar al que te ofrece tantas cosas en este mundo y te desvives por alcanzar tantas cosas en este mundo, que te alejas lentamente del plan y del amor de Jesús. ¿Me sigues hasta acá? ¿Me sigues? Muy bien. Por eso quería que pudiésemos profundizar. Ahora, vemos la oferta que Satanás le hace a Jesús. Ese deseo de ser adorado. Ese deseo de querer que Jesús se quiebre en el camino, su fe se pudra, se quiebre, se fracture, de que los planes de Dios sean frustrados. Pero no fue así, porque Jesús tenía su carácter y sus pies bien puestos, su corazón, su mente puestos en el plan divino, en el corazón del Padre. Y vemos que Jesús le responde, Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En la Reina Valera encontramos que dice que Jesús le contestó, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo respondemos frente a la prueba, frente a la tentación, frente a las adversidades, frente a todo aquello que quiere llevarnos a doblegarnos y fallarle a nuestro Dios? ¿Podemos responder con la palabra de Dios o respondemos con la ley, con argumentos, con emociones, con palabras sin sentido, solo por querer ser bendecidos? ¿O podemos responder con autoridad y decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, a nadie más, a Él solo servirás? ¿Me sigues hasta acá? Este pasaje nos deja ver algo muy maravilloso, no solo esto que estamos compartiendo. Y quiero decírtelo, es algo que aprendí realmente, hace poco lo pude ver con más claridad. En esa parte que dice, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo, este pasaje muestra, quiero que escuches bien esto, la necesidad del hombre de adorar. Pero también la crisis en la que quiere ponernos el diablo. Si el pasaje enfatiza a Él solo, es porque el enemigo, escucha esto, se va a esforzar y va a esmerarse en desviar el enfoque de nuestra adoración. ¿Puedes entender esto? Entender este pasaje. Pero ahora quiero que me acompañes ahí mismo, en el capítulo 4, pero en el versículo 13, y puedas ver algo más que es aún más delicado y más fuerte. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, escucha esto, después de que Satanás trató de, en varias ocasiones, en el mismo momento, el mismo día,
En esa hora, en el desierto, dice que trató de tentar a Jesús y Jesús siempre le refutó, siempre lo combatió, siempre le hizo frente y lo venció con la palabra de Dios. No sucumbió, no se arrodilló, no cayó ante las ofertas y las tentaciones de Satanás, salió victorioso. Dice así que el diablo, habiendo agotado todo recurso, hizo hasta lo imposible. La palabra de Dios dice que agotó todo recurso. Y eso quiero que lo entiendas. Satanás va a hacer todo, anda como león rugiente y agotará todo recurso hasta no verte y vernos de rodillas, derrotados, sintiéndonos miserables. Y lo va a lograr si no te esfuerzas, si no te esmeras en la misma medida o mayor por conocer y estar cerca de Jesús. Dice la palabra en el versículo 13, capítulo 4, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó. Pero miren lo que dice, hasta otra oportunidad. Si hoy venciste, quiero recordarte que no te sientas suficientemente ganador o suficientemente independiente y creer en tu fe humana que puedes levantarte otro día y vivirlo sin la cobertura y la protección de Dios, buscándola en la mañana. Y como dice el Salmo 5, creo, me presentaré ante ti y estaré a la espera de tu respuesta. Eso dijo el salmista. Y encontramos en muchas partes de la palabra. Busca a tu Padre que está en lo secreto, cierra la puerta, búscalo en lo secreto y Él te recompensará en público. Encontramos muchos pasajes donde Dios nos anima a tener una relación directa, íntima, constante, perseverante. Velad y orad para que no entréis en tentación. Tantos pasajes podemos nombrar, pero son de la Escritura. No son palabras mías ni palabras tuyas, están acá. Entonces eso es lo que tiene que gobernar nuestra mente y nuestra vida para hacer frente, porque te lo vuelvo a decir, lo que dice la palabra. Así como el diablo lo dejó hasta otra oportunidad a Jesús, te aseguro que si hoy venciste la tentación, mañana volveremos a ser tentados. Y eso es un propósito divino, porque lo único que muestra es que no hay ser sobre esta tierra, no hay hijo que se haga llamar de Dios, que pueda vivir de tal manera, si no crea dependencia diaria y constante de Dios todos los días. Yo no sé qué circunstancia estás atravesando, yo no sé si en esta cuarentena tienes el regalo de estar con tu familia o si eres de los que le tocó estar completamente solo, sin papá, sin mamá, sin esposo, sin esposa, sin las personas que te aman y estás teniendo que batallar solo y sola. Pero si es así, cree en la palabra de Dios, de que no estás solo y no te permitas estarlo, no te permitas estar sola, no te permitas seguir viviendo una vida cristiana sin Jesús. Porque es imposible, porque seremos probados y seremos tentados, no una, sino hasta que Él venga por su iglesia, por sus hijos. ¿Me sigues hasta aquí? Muy bien, quiero que me acompañes rápidamente a 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 13, y dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 13. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Bien, de hecho, cuando leemos este pasaje, y quiero leer el título antes de continuar, quiero que entendamos que Jesús o la palabra de Dios se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y es un pasaje donde habla de que los deja como ejemplo y deja esas vivencias como ejemplo para que no cometamos los mismos errores. Si me dan un instante, voy a compartir con ustedes el versículo 1 Corintios capítulo 10. Ya estoy con ustedes, está cargando mi Biblia. 1 Corintios capítulo 10. Bien, dice lo siguiente. El título dice esto: advertencias basadas en la historia de Israel. Esto es en la Nueva Versión Internacional. Son advertencias. Es todo lo que deja escrito la palabra de Dios, todo lo que vivió el pueblo de Dios para que no pasemos por ahí. Entonces, ahora sí, habiendo dicho esto, para que estemos en contexto, comparto con ustedes lo que dice 1 Corintios 10 del 1 al 13. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Si recuerdan eso, en la historia, cuando Moisés le cree al Señor, pone esa vara y se abre el mar para que ellos pasen y no caigan a mano del ejército de los egipcios.
Entonces sigue diciendo, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Jesús estaba con ellos, Dios estaba con ellos. Sin embargo, dice la palabra, la mayoría de ellos, la mayoría, tristemente, no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para que, dice, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo. No te apasiones por lo malo, como lo dice la Escritura. Por eso dejó el pueblo como ejemplo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo contrario, si alguien piensa que está firme, entonces acá enfatizamos lo que recién compartíamos, entiende esto. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Mi hermano, mi hermana, mi familia en Cristo, amigo, amiga que estás detrás de esa pantalla en tu casa escuchando esto, si fuiste probado y tentado hoy, cree que mañana volverás a hacerlo, porque es necesario. Nuestra fe necesita ser forjada, ser pulida, y debemos aprender a depender del Dios en el que hemos decidido creer, no una, sino todas las veces que sean necesarias, posibles, hasta que Él venga por nosotros. Sigue diciendo, aquí estoy con ustedes. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Entiende esto, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta es tu mejor salida, la palabra. Tener la palabra aquí y tener la palabra aquí. Es tu mejor salida, es tu llave. Es el mapa en ese laberinto, en ese momento donde no ves luz. Dios dice que Él estará ahí, que te dará la salida. Porque Dios no solo es Dios, sino que dice que es fiel. Y no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Dios dice eso. Así que no tragues entero, no comas la mentira y no te digas a ti mismo, no te retroalimentes con tus palabras y pensamientos cuando dicen no puedo, no puedo. Y Satanás te lleva a decir no puedo, no puedo, esta vida cristiana, esto no es para mí, yo no nací para esto, es demasiado difícil, es muy difícil ser cristiano, no se puede ser cristiano. Esa es la gran mentira que Satanás quiere meternos en la cabeza. No es difícil ser cristiano, es difícil vivir en este mundo sin Cristo. Esa es la realidad. Y no vivir en este mundo con Cristo. No. Es difícil. Imagínate si tuvieses que atravesar todos tus problemas sin Jesús, tus debilidades sin Jesús, los gigantes con los que estás luchando sin Jesús. Voltea a mirarlo a Él y confía en Él y Él hará. Y para terminar, quiero contarte algo que escuché hace poco, una imagen que vi hace poco, de un hombre que dijo algo bien fuerte y bien especial sobre estos tiempos venideros. Él se estaba preguntando y estaba más, no preguntándose, sino preocupado. Y creo que es una gran preocupación para los que estamos viendo lo que se vive, no solo con esta pandemia, sino realmente con los tiempos que estamos viviendo y que veo que hace años se están viviendo y que cada vez se agravará más. Pero este hombre dijo algo bien especial y bien confrontante. Tengo miedo de los tiempos que vendrán, porque creo que se tratará de vivir, escucha esto, un cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, gobiernos y política sin Dios
y un cielo sin infierno. Y pareciera que ese es el mensaje de hoy, ¿cierto? Que puedes ser cristiano sin tener comunión con Dios. Que solamente con poner en una imagen en tus redes sociales, con Papá Dios, con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero detrás de eso hay una vida y una fe vacía y fracturada que no busca a Dios todos los días. Un perdón sin arrepentimiento, donde lo único que vivimos es remordimiento y no el deseo realmente de querer dejar una vieja vida atrás y vivir una nueva, nacer de nuevo. Salvación sin ser regenerado. Decir que soy salvo, pero viviendo una vida donde practicamos una y otra vez los mismos pecados. Gobiernos mundiales decidiendo en su propia sabiduría humana, sin darle lugar al máximo sabio de todos, que es el Dios, Jesús soberano, que entiende y sabe todo y nada le queda grande. Y peor esto, se predica un cielo, pero no se predica un infierno. No vayas a decir infierno, que se van. No digas infierno, que si no, no le dan a Dios lo que es de Dios. No digas infierno, que si no te dejan de seguir, no serán tus fans. Fuimos llamados, yo fui llamado a predicar la palabra de Dios, no lo que me parece. Y si digo que te amo, así como Dios nos ama y al que ama corrige, yo debo decirte la verdad. Y Dios vendrá por los que le esperan. Dios vendrá por aquellos que se esfuerzan. ¿Vamos a tropezar? Claro que sí. Pero no dejes de levantarte. No dejes de ir a su presencia y dejar que Él siga puliendo tu vida. Que esa obra que Él empezó en ti y en mí se siga perfeccionando hasta el día en que Jesús venga por nosotros. Porque si hay un cielo al que tú y yo queremos ir a adorar a Dios, a estar con Él, a vivir lo mejor de lo mejor, cree que hay un infierno. Muy bien, solo quiero animarte a que no te des por vencido y como lo compartíamos hace 8 días, levántate y sigue adelante. No dudes del Dios que te llamó y del Dios que quiere más para ti, del Dios que nos ha escogido. Vamos a hacer una pequeña oración y terminamos. Esta es la primera parte de esto que hemos llamado de tu fe, la calidad de tu adoración. Esta recién es la primera parte. Las próximas semanas seguiremos profundizando más en este tema tan especial. Sin más, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia, porque un día pusiste tus ojos en nosotros. De verdad, Señor, estábamos perdidos y estaríamos perdidos sin ti, Señor. Pero gracias porque tú viniste a darnos esperanza y a darnos una nueva vida. Gracias, Señor. Te pido que tengas misericordia y nos des la fe, nos des la fuerza, nos des la sabiduría y el carácter para vencer. Que nuestra fe sea pulida y crezca para que podamos aprender a vivir una vida de una constante, una genuina y una poderosa adoración que suba delante de ti como olor fragante todos los días de nuestra vida. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos alrededor de este mundo, aquellos que te están esperando, aquellos que tambalean, aquellos que dudan, sean consolados y puedan, Señor, darse cuenta de que tú estás con brazos abiertos. Levanta al caído, abraza al que está solo, consuela al que ha fallado y danos nuevas fuerzas. Que como lo leíamos al inicio de este mensaje, nuestras piernas, nuestra forma de andar, si hay rodillas, si hay piernas cojas, sean sanadas, enderezadas. Señor, ordena nuestro caminar, ayúdanos y enséñanos a ir por tu senda y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Bendigo a todos los que están escuchando y escucharán este mensaje en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si has sentido que este mensaje ha edificado y ha bendecido tu vida, compártelo con otros, porque a eso hemos sido llamados, a predicar las buenas nuevas, a predicar la verdad. No te avergüences de hablar de Jesús. Si este mensaje te ha edificado, compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia. Utiliza los medios que Dios nos ha dado hoy masivos de las redes, del internet y comparte lo que ha sido bendición para que podamos seguir creciendo y ser más en la familia de Cristo. ¿Ok? Muy bien, familia, nos vemos la próxima semana. No se pierdan de esto tan especial que estamos compartiendo. Dios te bendiga y recuerda, sé influencia. Nos vemos.